Bueno, mientras que él está dando su testimonio, yo voy a buscar la escritura para decir. Está bueno. Nuevamente buenas tardes. Les agradezco que tengan tanto el interés de aprender como también de conversar. Yo sé realmente que lo que dijeron los misioneros es verdad, no porque me lo contaron, sino porque yo lo he sentido y lo he vivido. Como dice Santiago 1.5, si realmente tenemos falta de sabiduría, debemos pedirle a Dios. Y Él sabrá y nos dirigirá a donde nos corresponde. Pero respecto a su pregunta de ustedes, ahorita vamos a conversar realmente, a razonar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde Adán a Moisés, de Moisés a Abraham, y de Abraham a Noé, y así todos los profetas que han estado, ha sido un periodo, una etapa. Entonces, desde que dejaron de haber profetas, ¿cuándo fue la última vez? Ustedes que han leído la Biblia, según el Nuevo Testamento, ¿quién fue el último profeta? Hasta Juan. Juan el Bautista. Entonces, sabemos que desde ahí para acá, entonces, ¿qué es lo que sucedió desde esa época? Podemos llamarle hasta ahorita, o cuando nosotros quedamos con él. Ahí podemos llamar la apostasía, la pérdida completa de la verdad. Entonces, para que realmente un profeta sea profeta, tiene que tener varias situaciones. Primero, tener revelación directamente con Dios, y no como hacemos la mayoría, decir, bueno, yo tuve mi sueño ayer y tal vez porque comí mucho o porque tuve hambre. Eso sucede, ¿sí o no? A veces nosotros decimos, ayer Dios me habló que usted se debe arrepentir porque usted está mal. Pero ¿quién soy yo para juzgar su vida? Eso pudo haber sido porque comí mucho o porque me quedé con hambre, porque eso sucede en varias circunstancias. A veces tenemos o vemos o escuchamos un accidente y ya en la noche estamos soñando. Y al otro día creemos que con que yo leí la Biblia ya puedo decir, bueno, llamar al arrepentimiento, pero no es así. Para que todo suceda debe haber primero un permiso y la autoridad de la persona que nos va a enviar, o sea, hablando materialmente. Entonces, respecto a José Smith, o sea, él fue un profeta, y desde ese entonces nosotros tenemos un profeta y 12 apóstoles, y esa relación debe continuar constantemente, porque si solo hubiera profeta una época y apóstoles, ¿qué pasaría otra vez? Volveríamos a caer a la apostasía. Y para que eso no suceda, siempre debe haber apóstoles, y Dios siempre nos va a llamar, porque dice que Él no, en su segunda venida, Él no va a aparecer hasta que no suceda la apostasía. O sea, hasta que no mataran a todos los apóstoles y profetas. Entonces, no sé si eso aclara su pregunta, o hay algo más que podamos... Quien preguntó fue el hermano. No, es José Smith, estamos hablando. No, es que yo, la pregunta que hice hace un rato era de que nos estábamos reduciendo a lo que Jesús decía. Es decir, que tenemos que limitarnos a lo que Jesús decía. Entonces yo hacía la pregunta, que en dónde Jesús respalda, esa era la pregunta, en dónde Jesús respaldaba, pero Jesús, yo estoy pidiendo texto bíblico, en dónde Jesús respalda proféticamente lo que va a hacer José Smith. Esa era la pregunta, ¿no? Entonces, como Capítulo él estaba hablando en Efesios, que la iglesia de él está edificada en apóstoles y profetas. Entonces, ¿en qué debe estar edificado su evangelio y su iglesia de él? Sí, es que yo lo que quiero es que diga Jesucristo. Jesucristo tiene que decir, tiene que profetizar lo que hace José Smith, respaldando a José Smith. Porque nos estamos dejando llevar de Jesús. Entonces Jesús tiene que decir, tiene que profetizar, tiene que tener una cosa de que Jesús profetiza y se cumple exactamente con la de él. Esa era la pregunta nada más. No, ahí estamos bien, o sea, como le estoy diciendo, o sea, esa es la situación. Si Jesucristo dijera quiénes van a ser los profetas de ahí para acá, ¿qué necesidad tenemos nosotros de buscar en la verdad? Es igual, si cuando Noé vino, lo nombraron como profeta, Abraham había dicho a Moisés que él iba a ser el profeta del diluvio, ¿será que los demás no han tenido necesidad de creerle a él? No, porque Dios siempre va a llamar profetas, como dicen en Amós 3:7, para revelar su verdad.
Entonces, como volvemos a caer a lo que estaba diciendo Nelda, que si realmente todo apareciera, bueno, para no hacernos tantas bolas, mi pregunta es, ¿usted cree que solo la Biblia es la palabra de Dios? ¿O pueden haber más revelaciones de ahí para acá? Es que yo hice la pregunta, si nos reducíamos solamente a lo que Jesús decía, ustedes dijeron que sí, y por eso yo pregunté. Sí, no, entonces ya le entendí. ahora, si creemos en Jesucristo, Jesucristo tiene que profetizar este acto. Entonces podemos ver, antiguamente Elías, Isaías, es llamado por Dios, autorizado por Dios, enviado por Dios. Entonces ahora, José Smith tiene que ser enviado por Dios, pero tiene que recibir autoridad, tiene que ser enviado por Dios, pero tiene que estar respaldado por Jesucristo. Tiene que Jesucristo profetizar, tiene que haber una relación. No, es que vamos a decir Jesucristo esto y después no relacionamos nada con lo que ordena Jesucristo. Digamos, Jesús dice, el que obedece mis mandamientos le doy la vida eterna. Dentro de los mandamientos tiene que relacionarse. En las órdenes de Jesús tiene que relacionarse el acto de José Smith. Entonces yo quiero capítulo y versículo donde profetiza Jesús acerca de él. Yo le doy el capítulo y versículo, pero contésteme esto. ¿Usted cree que solo la Biblia es la palabra de Dios, sí o no? Como ustedes son los que están enseñando, ¿me entienden? No, yo vine a estoy aprender. preguntando para que sigamos Sí, el... por eso, pero yo vine a aprender. Entonces yo la pregunta que nos hice es, ahí estamos Jesucristo, bien para no salirnos del tema. mire pues, nos estamos reduciendo a Jesucristo como el punto fijo. Entonces hablemos de Jesucristo en sus órdenes acerca de relacionado con José Smith. Yo necesito el capítulo y versículo que se relacione con José Smith, porque si no tiene nada de relación, yo pienso de que entonces no tiene nada de conexión con Jesús. Y no estoy entendiendo todo. Sí, no, en eso sí, yo no empecé el tema, entonces yo no voy a como insinuar lo mismo. Entonces, mi comentario es el siguiente, o sea, para que todo funcione, o sea, debe, o sea, uno como traer la secuencia desde el inicio, ¿va? Desde Adán hasta Jesucristo. Y desde ahí para acá, ¿cómo nos vamos a salvar si no existe la conexión que usted dice? Porque definitivamente a lo que usted está diciendo no existe la conexión ahorita. Ni aquí ni en África. Porque la otra pregunta, si aceptáramos de que fuera de Jesucristo, pudiera estar se podía creer fuera de lo que es de Jesucristo. Entonces también puede haber profecía relacionada con eso. Tiene que haber profecía, pero es que yo lo que necesito es textos que se relacionen con José. Sí, o sea, yo no voy a tocar este tema. Es el capítulo y versículo porque se nos estamos refiriendo a lo que Jesús dijo. Entonces yo quiero, donde Jesús dice relación. Sí, como le dije, o sea, yo no voy a seguir este tema con usted para no llegar a mal, porque de todos modos, como le dije, o sea, al inicio fue, o sea, mi comentario mío en general es este, o sea, para que nosotros pensemos más allá de lo que está pasando. Si debe haber secuencia de todo esto, ¿qué pasó desde que Jesucristo y los apóstoles murieron? O sea, de aquí en adelante, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Si realmente estamos todavía en ese periodo de apostasía, o ya se quitó esta apostasía. Entonces yo sé realmente que la verdad solo la sabe Dios y el que la busca, el que se la pide de corazón a Dios. Porque yo en este caso no estoy para convencerlos a ustedes ni para obligarlos a que me crean. Porque realmente lo que viene de Dios debe venir a nuestro corazón y a nuestra conciencia, igual salir, para que esta hermandad y esta comprensión llegue a aumentar y nosotros lleguemos realmente a la plenitud de la fe de Jesucristo, para que algún día, si es su voluntad de Él y la misericordia y gracia, podamos salvarnos después de que luchemos en esta tierra. Mire, por ejemplo, le pregunto yo, ¿lo que Jesús profetiza se cumple? ¿Todo lo que Jesús profetiza se cumple? Se ha cumplido, Va, se seguirá si cumpliendo. se cumple, va. Entonces, ¿dónde Jesús profetiza esa apostasía? Con Después de las su iglesia, escrituras se habla ¿dónde de que- Jesús? Pues la pregunta es, ¿dónde Jesús profetiza esa apostasía? Todo lo que ustedes han dado a conocer. ¿Dónde Jesús profetiza? Porque todos nos vamos a relacionar en Jesucristo. Lo que Jesús dice, profetiza y se cumple. Entonces ahora, ¿en qué capítulo y versículo profetiza Jesús acerca de esa apostasía? Entonces volvemos a leer, disculpe que sea así más directo. Leamos en Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, por el del capítulo 2, del 1 al 3. Entonces, y usted me contesta si esta es una profecía de Jesucristo o no. Y ahí yo termino mi participación, dijo el chico. Sí, pues, yo lo que necesito es que Jesucristo O sea, léame ese y después cerramos porque ahí le voy a contestar a su pregunta. ¿Qué? ¿Tesalonicenses qué?
Primera Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Primera Tesalonicenses. Del 1 al 3. Pablo, así es, ¿verdad? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está No, en... perdón. Es segunda Tesalonicenses 3. Segunda Tesalonicenses, ¿cuánto? 2, del 1 al 3. Ah, sí, entonces estoy en el capítulo 1. Sí, estamos yo creo que Del 2, vamos a ver. Del 1 al 3. Hermanos, hablemos de la venida de Cristo, Jesús nuestro Señor, del día en que nos reunamos con Él. Les ruego que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se asusten como si fuera inminente el día del Señor, aunque se les anuncie por revelación o por una palabra espiritual, o se les diga que nosotros mismos escribimos al respecto. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía. sube y termina el 3. Es la apostasía. Entonces aparecerá el hombre de pecado, instrumento de la fuerza de perdición. Entonces, esta es mi respuesta a su pregunta. No, pero fíjese, No pues, vendrá Jesucristo mire, antes que no suceda la apostasía. mire, pues, pero si usted va a analizar bien lo que está diciendo aquí, esa iglesia de Jesucristo, Jesucristo está con su iglesia, con sus apóstoles, está con su iglesia. Y entonces ahora profetiza Pablo dentro de esa iglesia que va a haber apostasía en adelante. Pero esa iglesia existe la iglesia de Cristo. Y ahora se anuncia una apostasía. Pero no quiere decir que esta apostasía que se anuncia va a echar a perder la iglesia. Porque la iglesia de Cristo no se va a echar a perder. La apostasía va a salir. Si usted va a leer ahí en Hechos 20, 29, donde dice: entre vosotros mismos se levantarán hombres que harán cosas perversas y saldrán de vosotros mismos para llevar discípulos tras de sí. Saldrán de nosotros. Quiere decir que la iglesia inicia y la apostasía va a salir aún de la propia iglesia, como ver Judas. Entre los 12 apóstoles salió un Judas. Entonces ahora Pablo anuncia que va a salir otros Judas más. Si va a ir ahora a lo que es primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 19, dice: se ha anunciado un anticristo, pero yo os digo que han venido muchos anticristos. Ellos salieron de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Pero ellos salieron. Entonces, según las profecías, no dice que la apostasía es la iglesia que se va a echar a perder, sino que el hombre en particular que va a salir y va a fundar su secta afuera. Según la profecía, así es, pero no como ustedes lo están. Lo que usted me está hablando es de apostatar, no apostasía. Y vamos a leer ahí mismo en 1 Timoteo 4, del 1. Es que es diferente apostatar, apostasía. La apostasía es la pérdida completa de la verdad. Y apostatar es lo que usted está diciendo, o sea, oponerse uno, digamos, yo estoy en mi familia y después me salgo y empiezo a hablar mal de él. Yo estoy en la iglesia y después salgo y empiezo a hablar mal de la iglesia. Esto es apostatar. ¿En qué capítulo y versículo dice eso? Entonces, estamos en Timoteo 4, del 1 Así en dice. adelante. Apostasía y apostatar es una diferencia. Ajá. Sí, por eso, pero ¿en qué capítulo dice? Por eso, 1 Timoteo 4, 4:1 en adelante. Entonces dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces, esto es apostatar. Apostasía es el tiempo que debe ocurrir antes que venga Jesucristo, como estaban leyendo anteriormente. Entonces, yo sé realmente que la apostasía debió haber sucedido del último día en que mataron al último apóstol que Jesucristo eligió. Me permite, fíjese que según San Mateo capítulo 28, cuando Jesucristo está hablando con los apóstoles y les dice: les doy toda autoridad, dice, y vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenos a obedecer todo lo que yo os he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la profecía de Jesús
es de que esta iglesia apostólica desde Jesús va a existir hasta el fin del mundo, y es profecía de Jesús. Entonces no cuadra con lo que ustedes hablan, porque la profecía de Jesús es de que va a existir esa iglesia apostólica desde Jesucristo, nombrado él nombró los 12 apóstoles, los llamó por nombre, que San Pedro, que San Pablo y todos los 12. Ahora él les dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si según dice San Mateo 16, 18, 19, las fuerzas del infierno no lo va a poder vencer. Entonces si creemos en esas dos profecías que Jesucristo dice, entonces no sé qué profecías van a contradecir a las profecías de Jesús, que van a hacer desvanecer lo que Jesús está diciendo ahí. Porque si Jesús lo que profetiza se cumple, entonces estas profecías se van a dar cumplimiento desde Jesús con sus apóstoles hasta el fin del mundo. Entonces no hay lugar a este que ustedes están hablando. O sea que en otras palabras lo que usted está diciendo es de que Dios cambia, que varía. No, la profecía de Jesús no. Porque usted me está diciendo que ahorita, según usted dice que él ordenó otra iglesia. No ordenó otra iglesia, ¿no? Es que porque, si usted va a leer sí, no, San Mateo 28. Escúcheme y después comenta. Entonces, si él ordenó otra iglesia, significa que la sacó ya no con los mismos fundamentos, porque es edificado sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Entonces, es igual en un colegio, siempre va a haber un director y maestros. Si ya no hay director o ya no hay maestros, ¿sigue siendo un colegio? Ya no. Entonces, si es la misma iglesia de Jesucristo, ¿cómo debe seguir? Con sus profetas y apóstoles. Siempre Jesucristo lo ha dirigido. Y aquí no estamos tergiversando como Jesucristo no dijo o sí dijo, porque Él claramente ha dicho que no sucederá la apostasía. Primero tiene que suceder la apostasía y luego Él va a venir. Entonces, ¿en qué periodo estamos? Si usted dice que no va a suceder eso. Porque aquí claramente dice que... De todas maneras van a haber otras preguntas, pero yo... Hasta estas alturas, pues estamos divididos, lamentablemente, y que no deberíamos estar divididos. Usted nos habló, bueno, yo voy a partir un poco de la base, que usted nos habló, la base es Jesucristo. Creíamos que Él es la piedra del ángulo. Usted nos lo mencionó y con los textos bíblicos. Nosotros en la Iglesia Católica Cristiana creemos, en base de las Sagradas Escrituras, que Jesús es la piedra angular, es la piedra de base, como dice Efesios 2, 19 al 20. Pero allí está mencionando que la iglesia está fundada, como ya lo mencionaba usted, sobre los apóstoles y sobre los profetas. Apóstoles y profetas, esas son las bases. Y recordemos que las Sagradas Escrituras está hablando, voy a anotar aquí, está hablando de bases. En otras palabras, la Biblia de diferentes ediciones nos habla también de fundamentos. De fundamentos. ¿Sí? Entonces, estas bases, dice la Escritura, dice el apóstol San Pablo, que ha de ser y son los apóstoles. Esa base son los profetas. Lo que yo voy a retomar un poquito lo que los tres ustedes nos comentaron. Pues vamos a partir de ahí. Creo que vamos a ir aclarando algunas cositas también que necesitamos y juntos vamos a ir poniéndonos de acuerdo. Porque hoy en día, incluso en la Iglesia Católica, nosotros estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las reuniones de análisis de los textos bíblicos como lo que hoy estamos aquí. Y por eso al principio yo les decía que sí es importante. Pues en la Iglesia Católica nuestra base es Jesucristo. Y sabemos que Cristo fundó, estableció, organizó una iglesia. Eso lo creen ustedes también, ¿verdad? Así es. ¿Y cuál creen ustedes que esa iglesia? Porque ustedes nos han dicho que la restauración vino en, bueno, hablemos desde la época de
de José, ¿en el qué? En el 20 o 30. 30. Bueno, en el 830, en el 1830. En los primeros años, no lo menciona la Biblia, los años, pero en los primeros años, en la época cuando Cristo estuvo aquí, ¿cuál es esa iglesia que fundó? Es la de los últimos santos, bueno, es de los mormones, de los santos de los últimos tiempos. La iglesia de Donde Jesucristo de ¿sí? los santos de los últimos días. Sí, bueno, esa. No, entonces, si Esta. estamos hablando en el tiempo de Jesucristo, Por eso. ¿cómo cree usted que se había llamado la iglesia? Por Porque eso yo pregunto. no eran los últimos días que estaba viendo Jesucristo. Exacto. Estamos viviendo ahora los últimos días. Ahora, bueno, pareciera que hoy estamos los últimos ¿No días. pareciera o estamos? No, porque mire, los últimos días, incluso el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la venida del Espíritu Santo, habla de los últimos días, desde allá. Mire, si Ahí leemos, estamos. eso si leemos ahí. Entonces, los últimos días, los profetas, el mismo Joel ha hablado de los últimos tiempos en su época. El libro de los Hechos 2 nos va a hablar también de los últimos días, pero bueno, no vamos a tocar eso, pero yo pregunto, estamos, así desde ustedes, estamos en los últimos días, hoy, 2002, hablemos que son los últimos días, pero no hay una profecía que nos va a decir, bueno, los últimos días es también hasta el 31 de diciembre, no hay. Bueno, hablemos, exacto, porque no existe la Biblia, de los hasta cuándo va a durar y hasta cuándo va a ser la época de los últimos días, no. Jesucristo mismo lo sabe. Exacto, entonces por eso puede ser, como puede ser sí los últimos días, como puede ser no, en el plan, porque Dios no tiene tiempo. Para el hombre tenemos tiempos, pero para Dios no tiene tiempo. Entonces, esto puede ser los primeros, como los medianos, como los últimos días. ¿Estamos bien? Ah, bueno, entonces, en el principio, volviendo al inicio, entonces, esta iglesia de los últimos tiempos hasta el 2012 que ustedes nos han explicado, ¿esa es la misma iglesia que Cristo fundó? Sí, es la misma iglesia que organizó él desde el principio. Es esa misma. Ahora bien, si esa misma, recordemos, yo solamente voy a recordar el pasaje que ustedes mencionaron también de San Mateo 28, 19 al 20. Allí dice, si hay necesidad de leerlo, lo vamos a leer para caer a la cuenta. Si esa iglesia que hoy, de los últimos días, según ustedes, según nosotros no, según ustedes, de esta iglesia de los últimos días del 2012, es la misma que Cristo organizó. Entonces, ¿qué pasó? Con la profecía de Jesús, aquí el quien habla en San Mateo, ¿quién habló allí? ¿De qué palabras son las que están, la que San Mateo recogió en el versículo 19 y 20? ¿De quién? Para nosotros es la palabra de Jesús. Y Cristo, como el Hijo de Dios, como el revelador que usted menciona, Cristo el revelador, el que se manifestó, que es Dios, si esa iglesia, cuando los apóstoles, cuando ustedes dijeron aquí que se murieron todos, desapareció, esa iglesia que Él fundó, que Él organizó y a quien Él prometió, porque allí Él dijo, yo estaré con ustedes hasta, y aquí hablemos del fin. Estaré con ustedes hasta el fin, pero como no ha venido el fin y no sabemos cuándo viene, entonces Jesucristo, estas palabras que prometió desde el inicio, estas siguen hasta el fin. Como no ha habido un fin de una historia, o ha habido un fin. Las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, no han podido. Murió mucha gente. Han habido
enfermedades, han habido guerras internas, externas, universales, han habido, pero no ha habido el fin del mundo. Entonces, esa iglesia que Cristo organizó, por eso yo estaba preguntando, esa iglesia que Cristo organizó, el mismo Jesucristo, esa iglesia no ha desaparecido. No ha habido un minuto, un segundo, que la iglesia ha desaparecido porque no ha habido un fin. ¿O ha habido un fin? Si ya hubiera habido un fin, yo estoy de acuerdo. ¿Qué parte de la Biblia dice que no? Porque estamos hablando de la apostasía. No, O sea, pero por eso. Si Jesucristo va a venir, tiene que haber apostasía. Pues, pero como no ha venido, O sea que tiene que venir antes. exacto, por eso. Porque antes de su venida, no dice después. Por eso, ahora mire, pues ese es otro punto que lo vamos a tocar también. Por eso, pero yo quiero caer a la cuenta, pues, mire, caigamos a la cuenta, los que estamos aquí con Biblia en mano, con Sagrada Escritura en mano. San Mateo, lo que está hablando en San Mateo son palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús es para la organización de su iglesia. Está hablando con los 12 apóstoles, que son la base. 11. Porque ya no cuenta uno. Sí, pero fue Sí, pero estamos hablando de 11, sí. estamos hablando del 28. Bueno, pero bueno, sí, bueno, aquí, pero sí, Cristo funda su iglesia sobre los 12. Ahí sí estamos bien. Es otra cosa. Exacto, por eso. No, Ahora, que no esté o no esté, otro, bueno, eso ya es Ese otra- no está presente, pero... Exacto, pero sí, la base es esta. Ajá, Las está. bases y los fundamentos son eso, Sí, son sí, dos, nunca va a cambiar. por su mismo significado de plenitud, por su mismo significado también cuenta. Ahora bien, pues cuando Jesús está diciendo y San Mateo recoge las palabras de Jesús, miren hermanos, Jesús pensó desde el inicio, pero pensó también hasta el final. Como Él es la omega, Él es el principio y el fin, entonces aquí, con lo que ustedes dijeron, bueno, muy bien, desapareció. Yo tengo una Sí, pregunta. a ver, hermano. En este Mateo 28, ¿a quién está hablando Jesucristo? ¿Con quién? Bueno, usted decía también que estaba hablando con los apóstoles. Son de los 12. Exacto, así es, así es. Entonces, podemos ver Ujú. que esto ya cumplió hasta el fin de la vida de ellos. Pero aquí, mire, ahora aquí, ¿de qué fin está hablando aquí? ¿La fin de la vida de los 12 o la fin del mundo? Bueno. ¿Qué Aquí dice el 20? dice el fin del mundo. Bueno, Pero ahí estamos. ¿dónde están los 12 apóstoles? Los 11, ¿con quién está hablando Jesucristo? Los 11 apóstoles. Por ¿Dónde eso, están ellos? sí, por eso, Pero Jesús. ¿dónde están ahorita? Ahorita, como sabemos, pues ellos ya no están con nosotros aquí en la tierra. Con nosotros. Ya no Entonces, están con ¿con quién nosotros. están? Pues ellos están en la eternidad de Dios, en el Con misterio Dios. de Dios. Exacto. Ahí está, En perfecto. el misterio de Dios. Y por lo tanto están vivos. ¿Sí? Entonces, ellos están con Dios. Ya. Así Ellos es. murieron y después se fueron con Jesucristo. Exacto. Así es. Entonces aquí podemos ver que la iglesia es aparte. La iglesia es diferente que son de esta profecía. Es Porque Porque no di- estamos hablando de la iglesia. es diferente. Ahora, no estamos hablando de la iglesia en esta profecía. ahora muy bien. Es donde está hablando con los apóstoles. Y ya podemos ver que Él estaba con ellos hasta el fin de sus vidas y ellos, después de murieron, se fueron con Jesucristo. Claro, Están así con es. Él Así es. y van a estar con Él hasta el fin del mundo. Así es. Entonces, aquí podemos ver que Jesucristo no está hablando de la iglesia. Cuando Él quiere decir la iglesia, si Él quisiera decir la iglesia, yo voy a estar con la iglesia hasta el fin del mundo y voy a decir a la iglesia al fin del mundo. Porque cada palabra que dijo Jesucristo es perfecto y la verdad. Él solo dijo con ustedes, pero con vosotros, como parece en el libro de la Reina Valera, con vosotros hasta el fin del mundo. Él solo estaba hablando con los 11 apóstoles. Exacto. Aquí con los 11. Pero entonces aquí vamos entendiendo otra cosa. Así lo estoy entendiendo yo. Quiere decir entonces para ustedes, no así para nosotros. Quiere decir que para ustedes
la iglesia que Cristo organizó, ¿hasta qué año duró? No dice años en la Biblia. Bueno, Hasta que aproximado. muera, no sabemos. Hasta Porque que murió el último más de o los menos, discípulos. murió el último. Bueno, aproximadamente en el año 100. Sería así, hasta el último Aproximadamente. que murió el Es- último discípulo. Exacto, aproximados, porque no hay. Apóstol, Exacto, porque no- no hay. Ahora bien, quiere decir que hasta aquí. Ahora, ¿qué pasó entonces de aquí? Y como no ha venido el fin del mundo, no ha venido el fin del mundo, y lo que ustedes dicen, ¿qué ha pasado hasta aquí? Bueno, ustedes creen que aquí, sí, hubo una intervención, pero ¿cómo podemos ver también esa prueba de intervención? Eso pues se viene contando, bueno, a ustedes se los contaron y alguien les dijo también, no, mire, yo le voy a decir a usted, haga su experiencia, ore, aquí está su libro de Mormón, ore usted también y va a ver que el Señor, como dice Santiago 1:5, el Señor le va a revelar. Y al día siguiente, alguien le dijo y le fueron a visitar, sí, pues especialmente usted aquí, alguien le dijo, lo animó, lo motivó, después de, sí pues, pero ¿dónde? En el fondo el misterio de Dios, esa prueba, eso ha sido una trayectoria de información de algunos de ustedes, pero por eso aquí, si esto pasó, ¿cómo es posible que va a terminar la iglesia que el mismo Jesús fundó? Siendo Él la base. Siendo Él la base. Entonces, mire pues, ahora bien, ¿cómo es posible que ustedes dicen que esto también, claro que a Cristo lo mataron? Y cuando ustedes dijo, a Cristo lo mataron y esto desapareció. Bueno, a los apóstoles también lo mataron, desapareció. A los profetas también desapareció. ¿Dónde cuenta la profecía, la palabra de Dios? Es que ese es el problema, hermanos. Miren, aquí el asunto es, fíjese, todos los textos bíblicos que ustedes nos han hecho leer, yo he leído, lo que hemos reflexionado aquí, están bien. ¿Sabe dónde está el asunto? Ahora bien, y esa piedra es porque Cristo le cambia el nombre. Ahora, ¿qué significa el cambio de nombre? En la Biblia tiene un gran significado. Lo que para ustedes y para mí parecerá, es que tal vez le dijo a Jesús, Señor, me llaman Simón, no me gusta el nombre, ¿qué posibilidades me lo cambias? Como quien dice ahí, no, para la Biblia el cambio de nombre tiene un significado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, solo para remitirnos nosotros. Ahora bien, regresemos con Pedro. Pedro aquí es base. Regresemos con Pedro. Entonces Jesús le dijo, ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro, que significa roca, piedra, o en otra palabra te vas a llamar peña, que equivale a roca. Así te vas a llamar. ¿Para qué? No porque Cristo mejor te va a... Es porque le va a delegar una función. ¿De qué? De ser en donde Él va a fundar su iglesia. Ese es el sentido. Y aquí lo estamos relacionando San Mateo 16-18 con Primera de Pedro. Y estamos, ya les cité lo que dice San Juan 1:42, el cambio de nombre. Entonces, hermanos, por eso nosotros aquí decimos que Jesús funda su iglesia sobre la persona de Pedro. Claro que está incluido el mismo Jesús, porque Él es la piedra del ángulo. No está separado, como lo que usted decía, pues, Cristo es la primera parte, es la base. Jesucristo. Pero sobre Jesucristo, por eso va a decir San Pablo ahí en Efesios, nadie puede poner otro fundamento sobre Cristo. Ya está, pero sobre Cristo, el mismo Efesios 2:19 va a decir que está sobre los apóstoles y sobre los profetas. Apóstoles ha habido en la iglesia, profetas sigue habiendo en la iglesia. Como ya sabemos cuál es la misión del profeta,
es el que anuncia la buena noticia, pero el que denuncia también el pecado de injusticia. Entonces, hermanos, para nosotros queda claro aquí, y por eso, si es así, Pedro, claro que Pedro murió, pero como Jesús ya les había dicho, vayan y hagan otros, entonces Pedro después continúan otros hombres para poder continuar la iglesia hasta hoy. No ha habido interrupción, no ha habido, han habido problemas. El mismo San Mateo va a decir, si regresamos allí, que las puertas del infierno estarán, pero no los va a poder vencer, porque la iglesia está hecha de hombres y mujeres. Repito, en la iglesia católica nosotros estamos convencidos, y yo me toco, yo me siento y digo, yo soy humano, yo no soy ángel, no somos ángeles. Si fuéramos ángeles no estuviéramos hablando de este tema, porque la iglesia de Jesús está formada de hombres y mujeres humanos, pues entonces Pedro fue humano. Y no podemos decir, que Pedro también tuvo una vida de calidad. ¿Y acaso no lo negó 3 veces? Pero también le confesó 3 veces para reponerla en el sentido negativo. Y entonces, por eso, a este Pedro, aunque no nos guste, hermanos, es el que aparece en la primera lista, el número 1 de la lista de los 12. Es el número 1. ¿Por qué? ¿Porque los evangelistas les gustó así? No, aquí entra ya la revelación que usted decía. Los hombres que escribieron Sagradas Escrituras fueron revelados, y aquí entra la revelación, pero también entra la inspiración. Fueron hombres inspirados de parte de Dios, y fueron por eso San Mateo, San Lucas, San Marcos van a colocar primero a Pedro. ¿Por qué? Porque saben que Pedro desempeñó un gran papel en los primeros años de la iglesia. No por otra cosa, sino porque es la roca, la peña y la piedra en donde Cristo edificó su iglesia. Así lo hemos entendido nosotros en base a las Sagradas Escrituras. Por eso, repito, hace un momento yo les decía que los textos bíblicos están bien, lo que hace falta es la mala interpretación. Ahí estamos. Entonces, Pedro es el personaje que acepta a Jesucristo. Repito, leemos lo que dice San Juan. Cristo le entrega el pastoreo a este hombre, ya no a Simón. Pues claro que va a arrastrar el nombre, Simón Pedro, van a decir también otros evangelistas, pero su nombre ya propio y permanente, desde que cuando Cristo lo utiliza para la edificación de su iglesia, ya es Pedro. En otras palabras, Pedro es castellano, pero en términos bíblicos arameo es Kefas, y que significa piedra. Dejemos de Pedro en el castellano, hagamos como si no entendemos castellano. Entonces, en el término bíblico arameo, porque San Mateo está escrito en el arameo, menos los demás, entonces allí va a decir Kefas, y que su significado son estos. Igual a su maestro, igual a su Señor. No hay ninguna dificultad. Aquí no por eso nosotros decimos, Pedro va a sustituir el cargo de Cristo. En ningún tiempo. Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, o Jesús o Cristo, y Pedro, una persona humana como cualquiera de nosotros, pero con delegaciones, con funciones desde Jesucristo. Leemos lo que dice San Juan. San Juan, usted ya tiene, hermano, en donde Pedro, mire pues, había 11. Hablemos de los 11. ¿Por qué? ¿Por qué a Pedro le entregan el pastoreo? ¿Por qué no a Mateo? ¿Por qué no a Judas? No Judas Iscariote. ¿Por qué no a Judas Tadeo? Leemos, hagan un favor, hermano, escuchemos. Después que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Este contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo: apacienta mis corderos. Y le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Pedro volvió a contestar, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Muy bien, gracias. Allí, mire, es el mismo Cristo, el mismo Jesús, no es otro, el mismo Jesús. Está hablando con este mismo. Allí están otros, pero él se está refiriendo, está diciendo, Simón, ¿me amas? Y este contesta, sí Señor, tú sabes. Él sí lo dijo, tú lo sabes porque Jesús sí sabía. Pero Jesús le cuestiona, le hace caer a la cuenta para reparar las 3 negaciones. Pero ¿será que Pedro entendió esa parte entonces o no? ¿Cómo dice usted? ¿Será que Pedro entendió lo que Jesucristo le estaba diciendo? Porque según ahí dice, Pedro me ama, y él dijo, tú sabes que te quiero. Entonces, Exacto. Esa interrogante, ¿qué quiere decir? Mire, ¿se hace por confianza o por desconfianza? no, es que ahí Jesucristo estaba haciendo directo, si lo amaba o no. Exacto, así es. ¿Qué contestó Pedro? Él dijo que sí. Que sí lo amaba. Exacto. O sí sabes que te quiero. Sí. Sí, querer y amar es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Y no distorsiona nada ahí, no distorsiona nada. No distorsionemos la enseñanza que no va a cambiar nada. A ver, pero mire, solo para que No va a cambiar solo nada. solo para tener la idea. Independientemente si Pedro lo entendió o no lo entendió, pero Sí lo entendió. Solo para que Yo Sí, siento sí. que no debemos hacer esta porque las Biblias han cambiado. Porque aquí en la Biblia dice que ahí está te la amas. Pero, sí, ahí está el asunto. Pero Exacto. entonces aquí yo creo que no necesitamos. Exacto. La cosa es que las personas han cambiado la Biblia. Ese es Han lo que, cambiado palabras. ese es lo que yo quería decir. Pero es lo mismo. casi Mire, dice. ese es lo que yo Es quería lo decir. Mire, en términos Es casi lo Mire, mismo, pero no es lo si, mismo. mire si lo vemos, el cambio se ha dado por las traducciones castellanas, pero los escritos originales no son castellanos, ni son English. No son- Puede haber sido que Sí, Pedro contestó, exacto. yo te amo, Señor. Exacto. Pues mire, Pero es que aquí no Las- existe el tal vez, porque estamos no, hablando mire ahora. a lo que es. Ahora mire, la Real Academia Española, ¿qué cree usted? ¿Qué significa querer? Es solo desear algo. Desear. Ajá. Vamos a anotar aquí. Amar Desear. es diferente. Desear. Ahora, ¿qué significa amar? Amar viene algo que se respeta y que se cuida. Usted dice respetar. Cuidar. Respetar y cuidar. Respetar. Respetar. Ahora son respetar y cuidar. Ya va coincidiendo este cuidar con este cuidar. Solo para tener una relación, Así se me viene a mí, porque aquí está y aquí está. Ahora bien, mire, si hablaríamos de esta diferencia, pero es lo que usted decía, y es lo que yo quería caernos a la orientación. Si leemos otras ediciones, pues van a variar. ¿Por qué? Porque la Real Academia Española, es un poco técnico, un poco grande esa palabrita. La Real Academia Española, algunos van a entender. La Real Academia Española no se limita. Demasiado. Exacto. Entonces, pues puede ser querer como puede ser desear. Un deseo, pero sí le contestó con ese deseo, con ese querer. Estoy usando las mismas palabras que usted mencionó. Amar, estoy mencionando de respetar y como de cuidar. ¿A quién? A él y como a Jesús. ¿Sí, hermano? Esta es una Santa Biblia, Versión Reina Valera. la Reina Valera. Y en esta versión dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Eso es que En salen esta en versión. Russians también. Claro. En Esa es esta una versión. Reina Valera. Y dice, Aquí, Señor, ¿qué dice? tú sabes Lo que yo mismo. te amo. Lo mismo. Ah, bueno, viene de amar. Ah, bueno, entonces no tiene ningún... Eso, Es por que eso. son 3 palabras las que él dice y Pedro contesta diferente. Léalo otra vez.
Sí, Por eso. pero dice que Sí, lo ama. aquí dice- Ahí entendió, tal vez antes. A ver, leemos. Dijo, te ¿Por qué quiero, no no lo había leemos? entendido, pero la Leemos. tercera vez ya lo entendí. ¿Por qué no leemos en esta? A ver, leemos ahí en esa. Y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, paciente mis cuernos. Volvió a decirle la segunda vez, sí, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apaciente mis ovejas. Le dijo a la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristó Pedro y le dijo que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apaciente mis ovejas. Ahí las 3 veces entendió. Mire, entonces estamos claros. Ahí estamos. Vaya, mire, pero sí la Real Academia Española mire, como si usted puede decir, mire, mi casa, pero puede decir mi choza. Sí, sí, Pues no, sí, yo, ¿verdad? yo le hice Eso, esa pregunta por lo que estábamos hablando al principio. No, Porque entendemos diferentes las traducciones, las formas de interpretar. pero llegan. Entonces, sí, entonces como digo, o sea, lo que no quiero ver es como que usted se sienta ofendido por lo que yo estoy hablando. No, Porque cada uno de nosotros no, tenemos no, nuestros principios, nuestras formas de pensar. Y al final lo que yo quiero es como aprender más. Exacto, aquí estamos aprendiendo. Mire, hace un par de meses, este mismo tema, hablé con algunos pastores, así le llaman, de los adventistas del séptimo día. Fue así también, y al final, bueno, dijimos, bueno, entonces ya aprendimos más. Exacto, esa es la idea. Y por eso, al principio les decía, el diálogo, y qué bonito que estamos platicando. Ya se murieron ellos, pero esto sigue, porque Él ya les obligó a ser discípulos a otros, a ser apóstoles a otros, a ser misioneros y evangelizadores a otros. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Sí, estamos. Bueno, estamos de acuerdo. Ahora bien, entonces, si estamos de acuerdo, entonces aquí Cristo no va a fallar. No va a fallar porque Él está, y no es que como usted decía ahí, bueno, aquí está Cristo y luego aquí está el pueblo y hay una gran separación. No, siempre hay una unidad. Si para eso viene Cristo, para O sea eso que, viene en Jesús. otras palabras, no ha pasado nada desde el tiempo en que murieron los apóstoles hasta nuestra época, ¿De qué? ¿Cómo qué? de la apostasía. Han habido apostasías y va a seguir habiendo apostasías. Sí, pero es que solo tiene que haber un periodo, no apostasías constantemente. ¿Dónde? Ahí está el otro asunto. Ahí está el otro Si asunto. nos damos cuenta, desde Exacto. Noé Ujú, para otro profeta hubo un periodo. ujú. Sí, son etapas que han habido. Exactamente. Claro, Estamos claro, como claro, cuatro en el mil. Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Pues hoy han habido apostasías. Es decir, ha habido gente que se ha salido y ha hablado mal de Jesucristo. Eso se llama apostatar. Sí. De la misma Pero- apostatar no es de lo mismo de apostasía. Viene. ¿De dónde desprende apostatar entonces? Mire, apostatar es como usted ya pertenece a algo y se vuelve en contra. ¿De dónde viene la palabra evangelizar? Eso es esa palabra no es No del después de haber creído el evangelio de Jesucristo. pero o sea, no puede suceder la apostasía si usted sabe la verdad. Apostatar Es bien, diferente. es cierto, si a él lo empujo a hacer tal cosa, pero y él llega a actuar y a realizar el acto, lo está realizando. Eso es apostasía. Después de apostatar como usted dice, la persona llega a realizar, porque apostatar es inducirlo a separarse de la fe. Y al acto después, ¿cuál es entonces? Esa es la apostasía. Apostasía es un periodo donde no existe la revelación y la palabra de Dios. Pues que mire, no hay una profecía Bien, estamos en donde hablando dice, de mire, eso. O sea, podríamos creerlo así, perdónenme, no he Si no, terminado, entonces, perdónenme, ¿qué es lo que perdónenme. enseñamos No he nosotros? terminado, mire. No hay una profecía en donde dice, después que alguien venga a sustituir a Jesús, porque dice José Smith, vino y luego él formó a sus 12 discípulos. ¿En dónde dice una profecía que se refiere directamente? Porque Jesús sabía todo, que iba a pasar tales cosas. ¿En dónde lo predijo Jesucristo?
que alguien después iba a venir alguien, como ustedes le llaman, reformador, porque para mí no sería reformador. Acepto la palabra que ustedes usaron, restauración, pero no reformador, porque esa es otro término mal aplicado, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo está reformando a su manera, como él piensa que son las cosas y que así deben de ser. Ahora digo yo, ¿por qué José tomó eso exactamente lo de Jesús? Ser él quien formó a sus 12 discípulos. ¿Hay alguna profecía acerca de eso? Que así tenía que ser, que después de la apostasía iba a venir el restaurador nuevamente. Con 12 apóstoles. Bueno, permítame un ratito para contestar esta pregunta. Si podemos abrir Hechos. Hechos 3, versículo 21. Dice aquí: a quien de cierto es menester que el cielo reciba. Entonces está hablando de Jesucristo. Hasta que el cielo va a recibir a Jesucristo. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Entonces aquí está una profecía, que Jesucristo tenía que estar en los cielos hasta un tiempo de la restauración de todas las cosas, por ser de la iglesia de Jesucristo, de su evangelio, de su sacerdocio, de su poder y autoridad. De todas estas cosas, Jesucristo tenía que estar en los cielos. Y cuando Él bajó ante José Smith, esto muestra que esta profecía cumplió, que Él bajó de los cielos para llamar a José Smith a ser este profeta para restaurar la iglesia. Entonces aquí está su profecía. No hay una profecía donde diga, donde aclare realmente. Entonces ya sería, a esa se refería, se referiría la segunda venida de Cristo Jesús. A eso. Podemos decir esto. Habla de una tercera venida de Jesucristo. Bueno, podemos decir esto. Cuando la venida de Jesucristo dice que Él va a venir en su gloria y en perfección, y todas las personas van a verlo. Sí, no estoy equivocado. Ahí está el asunto, Entonces, pero habla de una segunda, no de una tercera venida de Jesucristo. Cuando Él venga, va a decir que todas las personas van a venir. Pero no vino a esta fecha. No vino en esa fecha. Pues, déjenme explicar un poco. A ver. Porque Santo José Smith lo vio. No me cree ni cree a estas personas. Voy a utilizar el mismo capítulo que ustedes utilizaron. Bueno. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice: ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente la manera de pensar, ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu. No se dejen asustar, por más que alguien venga a decirle a ustedes que haya tenido una revelación. ¿Cómo le llaman a esta presencia que ustedes dicen que Jesús y Dios Padre y Dios Hijo se le hizo presente? Es una revelación, supuestamente. Que no es venida. No es venida. Pero sin embargo, aquí mismo el autor dice que ni se asusten ustedes por alguien que diga que haya tenido una revelación. También, ¿No será que Sí, por eso. está en la misma, el mismo texto que ustedes Por eso, utilizan? por eso yo estoy revelaciones, profecías, revisando. ¿Pero qué es una los profecía? textos que ustedes Ya mencionaron. dijimos que es una revelación. bueno, Ustedes lo dijeron. Entonces, ¿es o no es revelación? puedo mostrar una escritura para ayudarnos. Ujú. Exacto, así En es. Números 12, versículo 6. Sí, ya lo ¿Cuál? leímos. ¿Cuál leímos? Sí. Si hay profeta de Jehová entre vosotros, me apareceré a él en visión, y en sueños hablaré con él. Entonces dice aquí, si hay un profeta
Él va a aparecer en visión. Esta era una visión o revelación. Y en sueños hablaré con él. José Smith tenía sueños también y Jehová habló con él. Supongamos que fuera así, que de los apóstoles que ya murieron ahí, de ahí se terminó la iglesia de Cristo. También la de ustedes ya se terminó porque los 12 apóstoles que formó José Smith, ellos ya murieron. Ellos ya murieron. Ya no está Jesús con ellos. Si me permite, ¿Cómo pueden estar ellos respaldados entonces ahora? Bueno, yo quiero mostrarles unas cosas. Ya, solo démosle tiempo a él, porque ya tomamos tiempo después. Si hay que, ahorita sí, si me permite una pregunta Sí, nada más. escuchemos Mire, ahora y- una pregunta. Dice así en San Lucas capítulo 1, versículo 30. Dice, pero el ángel... Si él es el que profetizó mal, pues no fue un verdadero profeta. Si es así, fue un falso profeta, porque no se está cumpliendo lo que él dice. Para nosotros, los cristianos católicos, está claro que Cristo no, aquí dijo, no pensando en la interrupción. Él dijo claro, aunque las puertas del infierno, es decir, va a venir la apostasía, van a apostatar, se van a rebelar, etcétera, etcétera. Va a haber. Jesús lo sabía. ¿Por qué no por eso oró en San Juan? Cuando dice San Juan 17, Padre, yo te pido que todos sean uno. ¿Por qué? Él sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que hoy teníamos que juntarnos aquí. Jesús sabía. Entonces, bueno, si Jesús sabe, sus palabras no han fallado para nosotros los cristianos. Ahora, si para ustedes, bueno, es que hubo interrupción aquí en el año 100 al acabarse Juan, que fue el último, porque era el más joven, al acabarse Juan, pues se acabó todo. Y entonces vino la apostasía desde el año 101, ¿sí sería, verdad? Desde el 101 hasta aquí. Esa es la etapa de la apostasía, ese es apostatar, ese es el abandono, ese es el fallo de San Mateo. Entonces, ¿qué sí que Cristo le falló? Ahora bien, primera parte. La segunda parte, lo que ustedes nos comentaron, yo solo me voy a valer de los elementos que ustedes mencionaron, hermanos. La otra parte que ustedes mencionaron es San Mateo 16, 19, 18, 19 es el asunto, ¿verdad? 18, 19. Lo que dice. A ver, lee, hermano, ¿qué dice ahí? Vamos a volver a repetir. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, muy bien, ahí dejemos. Aquí cuando dice, yo te digo, ¿quién es el que habla ahí? Jesús. Anotémoslo aquí para entenderlo mejor. Es Jesús. Y cuando él se refiere, cuando dice tú, ¿a quién se refiere? Pedro. A Pedro. Muy bien. Jesús está diciendo aquí bien claro. Por eso, lo voy a volver a repetir. El texto está a calidad. Si me hablan de textos bíblicos, no tengo ni un problema. El problema está en la mala interpretación. Pero aquí estamos coincidiendo ya. Ese yo es Jesús. Ese tú es Pedro. La roca, ¿quién es aquí? Miqueas. Jesucristo mismo. Jesucristo igual a roca. Roca. Pedro, en términos bíblicos, ¿qué significa Pedro? Bueno, si sabemos, No, así en términos bíblicos. también piedra o roca, que es lo mismo. Pero si recordamos, bueno, démosle después. Sí, exacto. Muy bien, gracias. Y creo que para ustedes también coincidimos así, ¿verdad? Miren, hablemos en términos bíblicos.
Claro, ya otra cosa, ya dice uno, no, pero será no se aplica como la lógica. Sí, sí, exacto. No se ha aplicado la Es lógica. argumentos humanos dicen, tal vez y no. Bueno, usted ha revelado algo. Ese yo es Jesús y Cristo es la roca. Siendo Él la roca, es la piedra angular. ¿Estamos de acuerdo? La piedra angular que habla los textos del Antiguo Testamento, Salmos, San Mateo, en fin, van a hablar. Y Jesús dice, yo te digo que tú eres Pedro. Llevemos esta secuencia, esta línea. Cristo va a edificar su iglesia. ¿Sobre quién? La mentalidad, puede ser, yo no sé de usted porque no nos lo dijo el hermano cuando explicó eso, pero la mentalidad de otros fuera de la iglesia católica es que esta edificación es sobre el mismo Cristo, porque Él es la piedra del ángulo, como quien dice, dijo Jesús, yo te digo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Así. Y Jesús parte de ahí, de la experiencia. Jesús parte de la experiencia del mismo pueblo. Entonces, Él es la piedra angular. Pero para la construcción se necesitan otras piedras. Y estas otras piedras va a ser Pedro y el resto de los apóstoles. Sí, piedra viva como todos los demás.